Bueno, vamos a tener entonces la siguiente parte de la clase de antibióticos. Mecanismos de acción de los antibióticos. Ya, tenemos varios mecanismos de acción para los distintos antibióticos que hemos visto y que no hemos visto también porque van a haber algunos que no están dentro de los grupos principales. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos varios antibióticos que inhiben la síntesis de la pared bacteriana. ¿Ya? Entre ellos encontramos a los beta-lactámicos y a los glicopeptídicos, ¿ya? Que en conjunto tienen esa función. ¿Ya? Tenemos también antibióticos que alteran la membrana citoplasmática, ya sea la membrana externa e interna en el caso de las gram negativas, o solo la membrana plasmática en el caso de las gram positivas, o los hongos. ¿Ya? Entre ellos tenemos a la polimixina B, ¿ya? Y a la anfotericina B, que también es un antibiótico usado en hongos, ¿ya? Y que tiene una particular afinidad por el ergosterol, que es la especie no es exactamente colesterol, pero es un esterol también que tienen los hongos en su membrana para regular su fluidez, igual que nosotros regulamos con colesterol. Otros antibióticos de distintos grupos, ¿ya? Y algunos particulares de algunos grupos inhiben también la síntesis proteica, es decir, interfieren con el ribosoma. Entre ellos tenemos los aminoglicósidos, las tetraciclinas, el cloranfelicol y varios macrólidos. Tenemos otros que alteran la síntesis de ácidos nucleicos, como las quinolonas, ¿ya? La rifampicina, que está también dentro de los antibióticos que no son de los grupos principales, y los imidazoles. Y finalmente tenemos antibióticos que bloquean el metabolismo intermediario, es decir, no puntos finales de metabolismo, sino que un punto intermedio, ¿ya? Como las sulfas y el trimetoprim, que vamos a ver inmediatamente. Vamos a ver entonces cada una de estas actividades que estaban en la diapositiva anterior, ¿ya? Individualmente. Vamos a partir con la formación de la pared bacteriana para que vean cómo trabajan los antibióticos que están involucrados en la síntesis de la pared. ¿Ya? El proceso es relativamente similar en gram positivo y en gram negativo, ¿ya? A pesar de que los gram positivos tienen una pared mucho más gruesa que los gram negativos y por lo tanto normalmente se ven mucho más afectados por los antibióticos que inhiben la formación de la pared que los gram negativos, ¿ya? Que sin embargo, dependiendo del antibiótico, igual se pueden ver bastante afectados, ¿ya? La pared está hecha, como ustedes deberían saber, de peptidoglicano, ¿ya? El peptidoglicano es, a su vez, está hecha de ácido N-acetilmurámico, que dice NAM, y N-acetilglucosamina, ¿ya? Está hecha a partir de estos dos que están dispuestos en cadenas, o sea, ese es un polisacárido, ¿ya? Y la parte peptídica viene dada por unos péptidos que están unidos al ácido N-acetilmurámico, y a través de los cuales se hacen enlaces, ¿ya? Entre las distintas cadenas de peptidoglicano, y así la pared puede tomar fuerza, ¿ya? Porque la cadena sola no establece enlaces con las cadenas de los lados, así como la celulosa, por ejemplo, que sí establece enlaces de hidrógeno. ¿Ya? Este no, este necesita los enlaces de covalentes que se forman entre los péptidos unidos al ácido N-acetilmurámico. ¿Ya? La proteína que hace el enlace se llama transpeptidasa, ¿ya? O PBP, ¿ya? Que quiere decir Penicillin Binding Protein, o sea, penicilina, proteína que se une a la penicilina. ¿Ya? Es un nombre sumamente
pensado. ¿Ya? ¿Y por qué se llama así? Les voy a dar un segundo para que adivinen. Muy bien, porque a esta proteína es la que se une la penicilina. Wow. ¿Ya? Los beta-lactámicos, entonces, que son por supuesto las penicilinas y sus derivados, ¿ya? Actúan en la última etapa de formación del peptidoglicano, ¿ya? Que es la unión del ácido N-acetilmurámico con el otro ácido N-acetilmurámico a través de el péptido que está unido a este glúcido. ¿Ya? Como les decía, ese paso lo realiza la transpeptidasa PBP, ¿ya? Y para hacerlo remueve un aminoácido en cada lado, ¿ya? Aunque en realidad no es la parte más importante del proceso. ¿Ya? Ahora, el anillo beta-lactámico se parece un poco al sustrato de las transpeptidasas, o sea, este par de péptidos. ¿Ya? ¿Y cuál es la gracia entonces? Resulta que el anillo beta-lactámico se une con mayor afinidad a la transpeptidasa que los péptidos que tiene que unir. ¿Ya? Por eso, el anillo beta-lactámico se queda pegado a la PPP, a la transpeptidasa, ¿ya? E impide entonces que ésta pueda ejercer su función. ¿Ya? Es una inhibición permanente porque no se puede sacar porque queda unido con enlace covalente. ¿Ya? Adicionalmente, ¿ya? Los beta-lactámicos producen la síntesis de una enzima que se llama autolisina, ¿ya? Que degrada el peptidoglicano. ¿Ya? O sea, impiden la síntesis y además, con distinta eficiencia según cada antibiótico, producen la síntesis de esta autolisina que se come el resto del peptidoglicano que ya estaba ahí. ¿Ya? Los glicopéptidos hacen algo muy parecido, ¿ya? Pero en vez de unirse a la enzima, se unen a los aminoácidos, ¿ya? Que deberían hacer el enlace. ¿Ya? O sea, tapan, ¿ya? El sustrato de la enzima transpeptidasa. Ahora, las bacterias tienen normalmente la pared hecha, ¿ya? Solo necesitan más pared cuando se están dividiendo, ¿ya? Para dividir una bacteria de la otra, ¿ya? Entonces, tanto los beta-lactámicos como los glicopéptidos necesitan que la bacteria esté dividiéndose activamente para tener algún efecto, ¿ya? Entonces, no se pueden usar con mucha efectividad en los casos en que hay una escasa multiplicación bacteriana, como por ejemplo pasa en los abscesos, que normalmente no tienen una gran replicación. ¿Ya? Entonces, acá está el ejemplo de cómo funciona el anillo beta-lactámico. ¿Ya? El anillo beta-lactámico se une a la transpeptidasa PBP y por lo tanto las dos líneas de en peptidoglicano no se pueden pegar. ¿Ya? Y como no se pueden pegar, se arma una pared desordenada. ¿Ya? Lo que implica que la bacteria básicamente carece de pared. ¿Ya? Adicionalmente, se activan estas autolisinas que degradan el peptidoglicano. ¿Ya? El otro antibiótico que estábamos viendo también hace lo mismo, solo que en vez de unirse a la enzima que hace la unión, se une aquí al extremo. ¿Ya? Esto hace que sea evidente para ambos una manera de obtener resistencia. ¿Ya? Pero lo vamos a ver en la siguiente parte de esta clase. ¿Ya? Tenemos varios antibióticos cuyo objetivo es bloquear la traducción, es decir, la síntesis de proteínas. Y para ello suelen unirse al ribosoma en algún sector. ¿Ya?
recordemos que el ribosoma está hecho de proteínas y de RNA ribosomal, ¿ya? Así que se pueden unir tanto a proteínas como a RNA ribosomal, ¿ya? Los distintos antibióticos, ¿ya? Adicionalmente, el ribosoma tiene dos subunidades. La subunidad grande, que también se llama de 50S, ¿ya? Que es una medida de tiempo de sedimentación, ¿ya? Y la subunidad pequeña o 30S. ¿Ya? Dentro de este grupo de los antibióticos que bloquean la traducción tenemos, por ejemplo, el cloranfenicol, ¿ya? En general a los fenicoles, ¿ya? Que se unen a la subunidad 50S, o sea, la más grande, ¿ya? Y previenen la formación del enlace peptídico, ¿ya? Se supone que este dibujo está representando acá un tRNA nuevo que llegó con su aminoácido nuevo, ¿ya? Y tenemos un tRNA que tiene los aminoácidos anteriores, ¿ya? Y el efecto que debería hacer el ribosoma es pasar este último aminoácido que está pegado al tRNA y unirlo al aminoácido que acaba de llegar, ¿ya? El cloranfenicol inhibe esta función en el ribosoma y por ende, ¿ya? Inhibe la elongación de la proteína. Otro antibiótico que bloquea la transducción es la streptomicina, ¿ya? Que se une a la subunidad menor, la 30S, y causa errores de lectura, ¿ya? Es decir, inhibe la capacidad de corrección de lectura que tiene el ribosoma, ¿ya? Y por lo tanto se unen aminoácidos que no tienen que estar en la cadena, ¿ya? La eritromicina es otro de los antibióticos que bloquean la traducción y lo hace previniendo el movimiento de translocación del ribosoma, es decir, impide que el ribosoma avance, ¿ya? Y las tetraciclinas, que también es uno de los grupos que mencionamos muy por encima, pero que son antibióticos bastante usados, interfieren en la unión del nuevo tRNA, ¿ya? Al complejo que ya está armado, o sea, impide que lleguen nuevos aminoácidos, ¿ya? Nuevamente, ¿ya? El hecho de que se tengan que unir a distintas partes del ribosoma hace que sea posible encontrar una manera, ¿ya? De impedir la unión de los antibióticos, que vamos a ver un poco más adelante. Les mencioné que la sulfa y el trimetoprim, bueno, también hay otros, pero este es el ejemplo más típico, ¿ya? Inhiben el metabolismo intermediario, ¿ya? No inhiben una parte final del metabolismo, ¿ya? Como la traducción, por ejemplo, que inhibe la última parte del proceso, que es la traducción, literalmente, ¿ya? Acá se inhibe algo entre medio, ¿ya? Y eso tiene efecto en varios puntos del metabolismo de la célula, ¿ya? La sulfa, por ejemplo, las sulfonamidas, ¿ya? Inhiben la enzima que se llama la dihidropteroatosintasa, que si recuerdan la clase anterior es la que participa en la síntesis del ácido fólico, ¿ya? Por cierto, esto ya es casi ácido fólico, lo único que falta es cambiarle acá, se le cambia de enlace doble a enlace simple y se le agrega un hidrógeno, ¿ya? Y eso lo convierte en ácido tetrahidrofólico, que es el ácido fólico, ¿ya? Este es ácido dihidrofólico. ¿Ya? La sulfonamida actúa en el primer punto en todo caso, ¿ya? Y lo que hace no es inhibir directamente a la enzima, ¿ya? Sino que fíjense que con la similitud estructural que tiene al sustrato normal, que es el ácido paraminobenzoico, este que está acá, ¿ya? Hace que se una la sulfa en vez de el ácido paraminobenzoico a la pteridina, que es esta doble anillo que está aquí, ¿ya? Entonces, al unirse esto acá, no se puede
al unirse la sulfonamida en vez de el PABA, el paraminobenzoico, ¿ya? No puede producirse la siguiente actividad, ¿ya? Que es la unión del glutamato, ¿ya? Entonces, la sulfa no inhibe literalmente la dihidroxirotasa sintasa, sino que lo que hace es bajar la producción del ácido dihidroxteroico, ¿ya? Por inhibición competitiva, ¿ya? O sea, no la inactiva, sino que baja la actividad por inhibición competitiva, ¿ya? Así que no puede bajar la actividad a cero necesariamente, ¿ya? Y por eso que se da con otro inhibidor de la misma vía, en este caso el trimetoprim, ¿ya? O trimetoprima o primo, dependiendo de quién se lo quiera traducir, ¿ya? Que este sí inhibe literalmente la hidrofolato reductasa, la última enzima de esta vía, ¿ya? Y el ácido tetrahidrofólico, ¿ya? O el ácido fólico, más conocido, ¿ya? Es un cofactor, ¿ya? No se usa literalmente este mismo para sintetizar nada, sino que es un cofactor de enzimas, ¿ya? El punto es que es un cofactor de varias enzimas, enzimas que están en la vía de síntesis de timina, en la vía de síntesis de la purina, que es lo que va a la síntesis de adenina y guanina, ¿ya? Y para algunos aminoácidos, ¿ya? Acuérdense que las bacterias sintetizan sus propios aminoácidos también, ¿ya? Entonces, a la larga, o sea, al principio no va a pasar nada porque va a haber suficiente folato, pero a medida que la bacteria vaya creciendo, el folato se va a agotar y por lo tanto la bacteria no va a tener suficiente para todas las vías, ¿ya? Y va a empezar a decrecer su actividad, ¿ya? Permitiendo entonces que el sistema inmune se la chupete. Tenemos también una serie de antibióticos que intervienen con la membrana, ¿ya? Los ejemplos típicos de estos son las polimixinas, ¿ya? Y los lipopéptidos cíclicos, como el que está aquí abajo a la izquierda, ¿ya? La polimixina, al igual que la anfotericina B, ¿ya? Intervienen en la membrana, ¿ya? Las polimixinas en general tienen actividad contra gram negativos, ¿ya? Tienen esta estructura, una cadena hidrocarbonada relativamente larga y un ciclo, ¿ya? Que tiene unos radicales que son hidrofóbicos, ¿ya? Y que son los que se meten en la membrana, ¿ya? Estos se meten en la membrana entonces acá, mientras otros radicales hidrofílicos interactúan, ¿ya? Con partes del LPS. ¿Ya? Aquí no está dibujado todo el LPS, aquí falta un montón de LPS para arriba, ¿ya? Esto es lo que está en la parte inferior del LPS, ¿ya? Esto es el lípido A, ¿ya? Al interactuar tanto con la parte de la membrana como con el LPS, causa como que se reestructure el LPS, ¿ya? Y se produce la aparición de hoyos en la membrana, básicamente, ¿ya? Como que arrastra esto para el lado y produce hoyos en la membrana, ¿ya? Y los hoyos en la membrana sirven para que se salgan cosas, ¿ya? Y si a usted se le hace un hoyo en, no sé, en su guatita, va a tener muchos problemas porque se le van a salir las tripas. A la bacteria le pasa exactamente lo mismo, se le salen las tripas y se muere, ¿ya? Otros antibióticos hacen más o menos lo mismo, ¿ya? Como este que está acá, que es un lipopéptido cíclico, esta es la parte de lipo, esta es la parte de péptido, ¿ya? Y que se mete en la membrana, ¿ya? Y produce una especie de canal. En realidad no es exactamente un canal, sino que hace como desordena, ¿ya? Este sector de la membrana de una manera tal que justo cabe por entre medio un potasio, ¿ya? Entonces a la bacteria se le sale el potasio,
¿ya? Y eso es una mala idea, porque el potasio es útil para las bacterias y para todas las células. ¿Ya? Les mencioné las quinolonas, por ejemplo, y la rifampicina, ¿ya? Que inhiben la síntesis de ácidos nucleicos. ¿Ya? Dependiendo del ácido nucleico, pueden tener distintos efectos. Las quinolonas, por ejemplo, inhiben tradicionalmente la topoisomerasa. ¿Ya? La topoisomerasa es una enzima que participa en replicación y en reparación también, que libera la tensión generada por la helicasa. ¿Ya? La enzima que participa en replicación se llama girasa, por eso aquí en el dibujo dice girasa. ¿Ya? Cuando usted hace replicación, abre las hebras tirando de un lado y tirando del otro, ¿ya? Lo que acumula tensión hacia el adelante, ¿ya? Y la girasa lo que hace es rotar este ADN para que eso no pase, ¿ya? Si usted inhibe la girasa, entonces se acumula la tensión, ¿ya? Y si se acumula la tensión, el ADN se puede romper, ¿ya? Técnicamente no todas las quinolonas hacen eso. Hay quinolonas que en realidad mantienen parte de la actividad, pero no toda. Entonces, porque para poder eh, girar el ADN, ¿ya? Hay que cortarlo. Entonces, se le corta un pedazo, se hace girar y después se une, ¿ya? Entonces, la quinolona lo que hace es que no pueda unirlo de nuevo. Entonces, el resultado es que corta el ADN y punto, lo corta nomás. ¿Ya? Pero el efecto al final es el mismo, el ADN se corta, ¿ya? Y con el ADN cortado las bacterias no pueden sobrevivir, ¿ya? Las quinolonas de tercera y cuarta generación además tienen la capacidad de inhibir la actividad topoisomerasa de la RNA polimerasa, al igual que la rifampicina, ¿ya? Que se une a la RNA polimerasa, impidiendo, ¿ya? Que esta pueda seguir sintetizando, ¿ya? Como la RNA polimerasa de las bacterias es significativamente distinta de las eucariontes, ¿ya? Es posible utilizar estos antibióticos para que no se reproduzcan las bacterias, ¿ya? Pero no afectan excesivamente al eucarionte, ¿ya? En el único caso en que tal vez podría verse afectado son las mitocondrias, porque las mitocondrias tienen su propio sistema, ¿ya? Pero en general las mitocondrias sintetizan muy pocos de sus genes, ¿ya? Así que han reemplazado varios de sus genes por las versiones nucleares, que son claramente eucariontes, entonces no se ven afectados, ¿ya? Pero puede pasar, ¿ya? Eso sería con respecto a los mecanismos de acción. Acá tienen algunos más ejemplos, ya que intervienen en la síntesis de la pared celular, por ejemplo, la cicloserina, la vancomicina, la bacitracina, las penicilinas. ¿Ya? Estos son ejemplos de glicopéptidos, así que ¿ya? Las cefalosporinas son los monobacterios, los carbapenemas son derivados de las penicilinas. ¿Ya? En el metabolismo del ácido fólico, que es lo mismo en la trimetoprimina sulfonamida, ¿ya? Que intervienen en la estructura de la membrana, como las polimixinas, que intervienen en la síntesis de proteína, ya sea en el 50S o en el 30S, ¿ya? Donde vimos algunas cosas, por ejemplo la eritromicina, que es un macrólido, ¿ya? O los fenicoles, ¿ya? La clindamicina también hace eso, que es un tipo de lincomicina, la que está acá abajo, ¿ya? Hay también inhibidores de la subunidad 30S, como las tetraciclinas, ¿ya? Y unos inhibidores que no vimos, ¿ya? Que intervienen en la síntesis del tRNA, ¿ya? Como todo esto que están acá, la canamicina, la gentamicina, ¿ya? La canamicina es un aminoglicosido también, ¿ya? Vimos inhibidores de RNA polimerasa, ¿ya? Como la rifampicina o rifampina, es lo mismo, por cierto, es un problema de traducción, ¿ya? E inhibidores de la topoisomerasa, ¿ya? Como las quinolonas. El ácido larícico técnicamente no es una quinolona, pero las quinolonas son derivados del ácido nalídico, ¿ya? Y la nomobiosina, que es otro tipo de antibiótico,
¿ya? No es la idea que se apretan todo esto de memoria, pero algunos son importantes. Por ejemplo, usted tiene que saber qué es lo que hacen las sulfonamidas, porque las sulfonamidas son históricas, y las penicilinas. ¿Ya? Y si se sabe las penicilinas, se sabe también lo que hacen las cefalosporinas, los monobactámicos y los carbapenémicos, porque hacen lo mismo. ¿Ya? Así que hay cosas que van a ser evidentes. ¿Ya? Vamos a ver ahora la parte mala de los antibióticos, que son los mecanismos de resistencia a ellos. ¿Ya? Una cosa que tenemos que tener en cuenta es que la resistencia a antibióticos no es una cosa rara, sino que es extremadamente normal y que siempre, 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 absolutamente siempre va a aparecer. ¿Ya? Más tarde o más temprano va a aparecer. ¿Ya? Por varias razones. La primera razón, muchos antibióticos son, bueno, o son naturales o son derivados, ¿ya? De otros antibióticos naturales. Y por ende, los resistentes ya existen. O sea, ya existen métodos de resistencia. De partida, tiene que existir el método de resistencia del organismo que hace ese antibiótico. ¿Ya? Entonces, ya existen los genes que dan resistencias. Por lo tanto, lo único que se necesita es que esos genes lleguen de alguna manera hasta las bacterias patógenas, ¿ya? Lo cual puede demorar o no, dependiendo de la suerte, básicamente, ¿ya? O del mal uso que se le dé. ¿Ya? Además, como todos los antibióticos tienen que unirse a algo, ¿ya? Si se modifica ese algo, ¿ya? Puede que se genere una resistencia. ¿Ya? Puede que la resistencia sea mínima al principio, pero de a poco la evolución se encarga de que se vaya seleccionando. Ya vamos a ver un poco de eso. ¿Ya? Ahora bien, la mayor parte de las veces que se obtiene resistencia es no solo mala suerte, sino mal uso de los antibióticos. La gente no se los toma bien, por eso ahora se dan los antibióticos con receta. Antes todo el mundo podía llegar y comprar cualquier antibiótico. Bueno, la verdad es que ahora todavía se puede si uno se esfuerza un poquitito hasta poner en la feria. Pueden comprarte antidepresivos en la feria. ¿Ya? Acá tienen una línea de tiempo en la que se ve la aparición de la resistencia a distintos antibióticos, ya comparado con el tiempo en que esos antibióticos fueron desarrollados. Ya, arriba, por ejemplo, está el desarrollo y abajo la resistencia. Por ejemplo, las sulfonamidas fueron introducidas entre 1930 y 1940. La resistencia a sulfonamidas surgió entre 1940 y 1950, o sea, básicamente al tiro. La penicilina fue introducida al mercado en 1941, la resistencia surgió por ahí por 1946, o sea, duró nada. ¿Ya? La estreptomicina ya duró unos cuantos años más, ya unos 15 años, ya la resistencia al clorfenicol también se obtuvo más tarde, ya, y así sucesivamente. Hay resistencias que se desarrollaron básicamente de inmediato, por ejemplo, la resistencia a la meticilina, ¿ya? Que es una penicilina resistente a la beta-lactamasa, ¿ya? Surgió prácticamente al año siguiente, ¿ya? Y eso es porque ya habían organismos que tenían resistencia a la meticilina, ¿ya? Eh, y así con todos. En este gráfico, los que más se demoraron en aparecer, las resistencias que más se demoraron en aparecer fueron la eritromicina y la vancomicina. ¿Ya? Ambas aparecieron un poco antes de los 90. ¿Ya? Y de hecho, hasta hace poco años, la vancomicina todavía se utilizaba de manera extremadamente restringida para no fomentar la resistencia. Actualmente, en todo caso, ya no es así. Para aquellos de ustedes que trabajen en servicios de salud, ya sabrán que la vancomicina ya no se cuida tanto como se cuidaba antes. Antes la persona tenía que haber pasado por 10 antibióticos antes de que le dieran vancomicina. ¿Ya? Pero ahora ya no, porque ya la resistencia está mucho más extendida.
¿ya? Y son otros los antibióticos que se están cuidando. ¿Ya? La resistencia a antibiótico puede darse de tres maneras. ¿Ya? La que se llama intrínseca, ¿ya? Que no es una resistencia activa, ¿ya? Sino que es una resistencia casual, por así decirlo, ¿ya? Que se debe a cosas tales como que el antibiótico no puede pasar por la pared o por la membrana de la bacteria y por lo tanto no puede ejercer su acción al interior. O sea, cosa muy simple, la bacteria no se está esforzando. ¿Ya? Puede observarse también resistencia adaptativa, ¿ya? Que también es una resistencia de casualidad, ¿ya? Que se gatilla por alguna condición ambiental. Por ejemplo, que el antibiótico entre por ciertas porinas, ya que se expresan cuando hay nutrientes y que cuando uno le cambia los nutrientes se dejan de expresar y se expresan otras porinas y por lo tanto el antibiótico ya no puede entrar. ¿Ya? Entonces esto no es una resistencia permanente, es una resistencia temporal, ¿ya? Pero el efecto es el mismo, es resistente. ¿Ya? Ahora, la resistencia intrínseca y la resistencia adaptativa no son tan preocupantes porque en ambos casos eh, los antibióticos simplemente no se usan para ese tipo de bacterias, ¿ya? Porque tienen resistencia siempre. ¿Ya? El problema es la resistencia adquirida. ¿Ya? La resistencia adquirida, ¿ya? Tiene que ver con un mecanismo que puede ser un poco más activo, ¿ya? Y se da en una bacteria que previamente era sensible al antibiótico. ¿Ya? Usualmente tiene que ver con la adquisición de genes de resistencia que vienen en plásmidos, ¿ya? Porque las bacterias se intercambian mucho plásmidos, pero a veces surge por una simple mutación, ¿ya? Una mutación que ocurre de casualidad. Por ejemplo, esto es el mecanismo de resistencia más usual para los antibióticos que afectan el ribosoma, ¿ya? Ya sea por el acción contra el RNA ribosomal o contra las proteínas. ¿Ya? Una mutación puede impedir que el antibiótico se una, así de simple. ¿Ya? Y si no se une, caput, ya no sirve. ¿Ya? También puede existir, ¿ya? O sea, puede ser que la resistencia no se deba a un cambio en el blanco, sino a la aparición de una función nueva. ¿Ya? En este caso, una función que se adquiere, ¿ya? Como puede ser una bomba de expulsión del antibiótico, ¿ya? Y que lo tira para afuera y por lo tanto no lo deja actuar, ¿ya? O una enzima cuya función específica es impedir el trabajo del antibiótico. Hay más de una forma. ¿Ya? Pero en este caso no surge por mutaciones, eso se adquiere el gen completo. ¿Ya? Las mutaciones normalmente son puntuales. ¿Ya? Aquí está la explicación de cómo surge una cepa resistente. ¿Ya? Partimos de una bacteria que no tiene resistencia. ¿Ya? Las bacterias se multiplican a millones y millones. ¿Ya? Si usted hace el cálculo, y considerando una Escherichia coli, la bacteria típica, que tiene 4 millones de pares de bases de genoma, cuya tasa de error de la DNA polimerasa que lo replica es 1 cada 10 a la 10 más o menos nucleótidos, ¿ya? O sea, cada 10.000 millones de nucleótidos se equivoca. ¿Ya? O si usted hace el cálculo y considera que el tiempo generacional de Escherichia coli puede llegar a ser tan bajo o más bajo incluso que media hora, ¿ya? Se dará cuenta que partiendo de una bacteria usted puede obtener un mutante en 5 horas y media. ¿Ya? Ahora, este mutante puede ser cualquier cosa. Ya puede ser mutante en cualquier cosa.
¿ya? No necesariamente va a ser un mutante antibiótico. Pero si usted agrega a esto un antibiótico, ¿ya? Y resulta que una de estas mutaciones, porque usted obtiene un mutante en 5 horas y media, pero a las 6 horas obtiene 3, a las 6 horas y media obtiene 6, a las 7 horas obtiene 12, y así sucesivamente. ¿Ya? Si usted considera eso, ¿ya? Puede tener mutaciones muy rápidamente, ¿ya? En muy poco tiempo, ¿ya? Y alguna de esas puede ocasionar que la bacteria sea un poquito más resistente, ¿ya? Y esas bacterias entonces que son un poquito más resistentes van a ser las únicas que van a sobrevivir, ¿ya? Y eventualmente, ¿ya? Si usted sigue seleccionando, vamos a tener solo bacterias resistentes a ese antibiótico, ¿ya? Esto está puesto de manera muy simple, en realidad es un poco más complejo. Para que recuerden, acá tenemos los métodos de transferencia genética de bacterias. Acuérdense que las bacterias se pueden transferir genes de 3 maneras distintas. La más simple es agarrar material genético del ambiente, ¿ya? Simplemente porque anda por ahí dando vueltas. Si tienen la suerte de que ese material genético codifique algo útil, bien por ellas. Otra opción es la transducción a través de un fago que cometa un error, ¿ya? En vez de agarrar a material genético propio, agarra material genético de la bacteria que infectó anteriormente, ¿ya? Y el material genético entonces de esta bacteria va a ingresar a la bacteria receptora y puede entonces constituir alguna función importante, ¿ya? La conjugación, ¿ya? Es un mecanismo planificado de transferencia genética, ¿ya? Planificado, quiero decir, porque existe un mecanismo de transferencia específico codificado en el plásmido que normalmente tienen estas bacterias que hacen conjugación, que es el plásmido F, ¿ya? Y a través de un pilus sexual se puede transferir el plásmido o eventualmente pedazos de ADN genómico, ¿ya? En todos estos casos, excepto en la transferencia del plásmido, ya que el mismo plásmido puede sobrevivir completo, ya es necesario que los pedazos de ADN que se incorporen, ya se introduzcan en el material genético propio de la bacteria, en el genoma, ¿ya? Y para eso es útil que el pedazo transferido cuente con un transposón, ¿ya? Porque los transposones permiten a los genes saltar de un lugar a otro. Y resulta que los plásmidos de resistencia muchas veces tienen transposones, ¿ya? Entonces adquieren o transfieren resistencia mucho más fácilmente, ¿ya? Vamos a ver entonces estrategias de resistencia al antibiótico, muchas de las cuales ya se las he mencionado, ¿ya? De partida, que la membrana sea impermeable, ¿ya? Es bacán para la bacteria, ¿ya? O sea que el antibiótico no puede entrar a través de la membrana, ¿ya? Les decía que anteriormente que esto suele ser una razón de resistencia intrínseca, ¿ya? Pero sin embargo también puede ser adquirida, ¿ya? Porque no necesariamente la membrana completa es impermeable. Puede que, o sea, no necesariamente la membrana completa es permeable, ¿ya? Puede que el antibiótico entre por una proteína en particular, una porina en el caso de los gram negativos o un transportador cualquiera en el caso de los gram positivos, ¿ya? Y que a pesar de esto se adquiere entonces una nueva proteína, ya que no
tenga esta función, pero que sí tenga la función normal, o sea, que no permite la entrada del antibiótico, pero sí de lo que entra normalmente. ¿Ya? Entonces, en ese caso, es una condición adquirida. Por supuesto, es mucho más raro, pero no es imposible. Y sí existe. ¿Ya? Otra opción que es muy usual es la modificación del blanco del antibiótico. ¿Ya? Esto suele ser producto de la adquisición de una enzima, pero también puede ser por mutaciones. ¿Ya? Por ejemplo, acá abajo tenemos la unión de eritromicina, ¿ya?, al ribosoma, específicamente a la RNA ribosomal 23S. ¿Ya? Y fíjense que cabe justito. ¿Ya? Entonces, si usted cambia esta parte del ribosoma, ¿ya?, la eritromicina, bueno, o este otro que es un ejemplo, ¿ya?, tampoco va a poderse meter. Y esto puede producirse tanto por mutación, ¿ya?, como por una modificación, ¿ya?, que es de hecho el ejemplo que sale acá. La metilación post-traduccional, o sea, post-transcripcional del RNA ribosomal 23S impide, ¿ya?, que se unan los macrólidos. Le agrega un simple grupo, un metil, un CH3. Es un grupo pequeñísimo, pero se lo agrega en una posición tal que ya el macrólido no cabe. Así de simple. ¿Ya? La otra opción, que en este caso es una proteína completa, no es una modificación. ¿Ya? Es en Staphylococcus aureus, por ejemplo, existe una enzima que se llama PBP2A, ¿ya?, que es otra PBP, ¿ya?, otra transpeptidasa, pero que tiene la particularidad de que no tiene afinidad por los beta-lactámicos. ¿Ya? O sea, hace el mismo trabajo que la PBP normal, que la transpeptidasa normal, ¿ya?, de unir los péptidos que tiene el peptidoglicano, ¿ya?, pero es insensible a las penicilinas. ¿Ya? Se encontró esta como en los antibióticos, en las cepas de estafilococos que tenían resistencia a meticilina. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la meticilina es un derivado de penicilina, ¿ya?, que tiene la particularidad de que es resistente a las beta-lactamasas. ¿Ya? Entonces, aunque la bacteria tenga una enzima para defenderse de las penicilinas, no afectaba a este. Y de repente surgió una cepa, ¿ya?, que tenía la resistencia previa a las otras penicilinas y además a la meticilina. Fue como, ¿what? ¿Qué pasó? ¿Por qué esta cuestión ahora me está siendo resistente si nuestro antibiótico que hicimos es tan bacán y no es afectado por la enzima que lo destruye? Porque no estaba siendo afectado por la enzima que lo destruye. Había otra proteína que hacía el trabajo de la proteína que se estaba viendo afectada, que era la PBP. ¿Ya? Y ahí tienen entonces la adquisición de un gen, ¿ya?, nuevo para hacer una función que ya existe, solo que pero ahora es resistente al antibiótico. ¿Ya? Les mencioné esto recién porque les acabo de hablar de la beta-lactamasa, ¿ya?, que es un ejemplo típico de producción de enzimas que echen a perder al antibiótico. ¿Ya? No tiene por qué modificarse solo el blanco, puede modificarse literalmente el antibiótico. ¿Ya? Y de esta manera lo hace inefectivo, lo hace que no funcione. ¿Ya? Es muy común, por ejemplo, las beta-lactamasas. ¿Ya? Y de hecho, es un grupo, ¿ya?, de enzimas que es súper variado. Hay muchas beta-lactamasas diferentes, ¿ya? Pero hay dos grupos principales de beta-lactamasas. Las beta-lactamasas que están en unos plamidios que otorgan resistencia, y las beta-lactamasas que están en ciertos organismos en su genoma,
¿ya? Y resulta que las beta-lactamasas plasmidiales tienen un origen común y todas pueden ser inhibidas, ¿ya? Por un grupo de beta-lactámicos que no son antibióticos, sino que son inhibidores literalmente de la beta-lactamasa, ¿ya? Y de estos se usan en conjunto, ¿ya? Como el ácido clavulánico, ¿ya? Que suele usarse en conjunto con amoxicilina o ticarciclina, ¿ya? Una amoxicilina clavulánico se vende en las farmacias como van, ¿ya? O el sulbactam, que se usa con ampicilina, o el tazobactam, que se usa con piperacilina inyectable, ¿ya? Estos son inhibidores de las beta-lactamasas, ¿ya? Y las beta-lactamasas lo que hacen es romper el anillo beta-lactámico acá en este punto y lo dejan abierto, ¿ya? Y cuando ya está abierto, esto ya no sirve, no tiene la similitud estructural, ¿ya? Con el blanco tradicional, o sea, con el sustrato tradicional de la transpeptidasa que afecta, ¿ya? Otro ejemplo son enzimas que modifican los aminoglicósidos, como por ejemplo los que están en la imagen de abajo a la derecha, ¿ya? Que tienen un esqueleto de aminoglicósidos y tienen varios puntos, ¿ya? Donde se ha detectado modificaciones, ¿ya? En distintos antibióticos, ¿ya? Que ahí están indicados con letras, la A es amikacina, la G es gentamicina y así sucesivamente. Otra estrategia extremadamente común es la producción de bombas de expulsión, ¿ya? Esto existe tanto para gram positivos como para gram negativos, ¿ya? Y existen distintas bombas que mediante el uso directo de ATP o mediante el uso de transporte acoplado, ¿ya? Permiten la expulsión de la droga desde el citoplasma de la bacteria, ¿ya? Ahora, si es transporte acoplado o usan directamente ATP, igual necesita, ¿ya? Que haya un gasto energético, ¿ya? Así que a la larga gasta igual ATP. ¿Ya? Es un poco más complicado en los gram negativos que tienen dos membranas, ¿ya? Y que tienen que tirar el antibiótico a través de esas dos membranas. Pero aún así existen, ¿ya? Y como ven abajo, hay varios tipos, de hecho, es más de una, ¿ya? Otra opción que no les grafiqué, pero que les hablé, de la que les hablé anteriormente, se llama la modificación metabólica o el bypass metabólico, ¿ya? En este caso, que es lo típico, por ejemplo, para las sulfonamidas, que acuérdense que las sulfonamidas reemplazaban eh, el ácido paraaminobenzoico, ¿ya? Y compiten con él. Entonces, la solución es sobreproducir el ácido paraaminobenzoico, cosa que le gane en la competencia a la sulfonamida, ¿ya? Y eso es una forma de adquirir resistencia, ¿ya? Y otras bacterias fueron un poco más inteligentes y dijeron, bueno, ya que la sulfonamida nos impide sintetizar ácido fólico, bueno, pues comamos el ácido fólico desde el exterior como lo hacen los eucariotes. Chan, chan. ¿Ya? Por suerte no a todas las bacterias se les ocurrió lo mismo. ¿Ya? Entonces, acá tienen un mini resumen de la mayoría de los de las estrategias de resistencia a antibióticos, como por ejemplo, ya, mutación del blanco, ¿ya? Una enzima que degrade el antibiótico, ¿ya? Impermeabilidad de la bacteria, por alguna razón, ¿ya? Y bombas de expulsión del antibiótico, ¿ya? Esto es de una infografía rápida, no están todas las formas acá, ¿ya? Y acá tenemos otro resumen sobre ejemplos también de eh, resistencia y blancos, ¿ya? Por ejemplo, tenemos como blanco la membrana, la
pared celular, la síntesis de ácidos nucleicos, la síntesis de ácido fólico, ¿ya? La síntesis de proteínas, ¿ya? Y acá tenemos algunos mecanismos de resistencia antibiótica, como bombas de flujo, o sea, de salida, ¿ya? Y se ha observado bombas de salida para las fluoroquinolonas, para aminoglicósidos, para tetraciclinas, beta-lactámicos y macrólidos. ¿Ya? Uno dice, pero beta-lactámicos actúan en la pared. Sí, y actúan en la pared y la pared está afuera en el caso de los gram positivos, pero en los gram negativos no. La pared está en el espacio periplásmico. ¿Ya? Entonces, si usted tiene una bomba que expulse el antibiótico fuera del espacio periplásmico, la pared se va a poder formar sin ningún problema. ¿Ya? Tenemos acá immunity, o sea, inmunidad, y el bypass, ¿ya? Que se basa en la sobreproducción de algunos antibióticos, de algunos metabolitos, ¿ya? Y mutaciones del blanco, ¿ya? Y esto se observa para las tetraciclinas, para la sulfonamida trimetoprim, como les decía, o para la vancomicina, ¿ya? Que la modificación del blanco, ¿ya? Cambia la actividad que pueda tener el antibiótico porque ya no tiene el efecto en el blanco nuevo. ¿Ya? Acá tienen una modificación del blanco que se puede observar en una serie de antibióticos, ¿ya? De los cuales yo les mostré, por ejemplo, los macrólidos como ejemplo, ¿ya? Y finalmente tenemos enzimas que son inactivantes del antibiótico, ¿ya? En la que yo les mostré la inactivación de los beta-lactámicos y de los aminoglicósidos. ¿Ya? Así que ya si tienen preguntas o comentarios o lo que sea, ya saben cómo hacerlos. ¿Ya? Nos vemos, pásenlo bien, cuídense, lávense las manos.